recapitulándonos, es decir, voy a intentar explicar cuál es el funcionamiento de la orden de detención y entrega de una forma rápida y después indicaré la cuestión de la doble incriminación. Como siempre debemos hacer cuando nos aproximamos a una cuestión polémica, es saber un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque a veces parece que estamos retrocediendo y hay algo que nos empuja otra vez a volver al sistema anterior. Y eso no puede ser, porque el cambio de lo que es la extradición a la orden de detención y entrega europea significó algo. El concepto entre una cosa y otra es exactamente el mismo, es decir, un Estado le pide a otro que le entregue a una persona bien para enjuiciarlo o bien para que cumpla una condena, es decir, porque previamente le han condenado. Sin embargo, el procedimiento es muy distinto y eso ya nos debe llevar a interpretar los problemas de la euroorden de una forma distinta. Entre las diferencias, muy rápidamente, la primera es que se carga la orden de detención y entrega europea, suprime esa fase gubernativa. Por eso todo lo que estamos escuchando en la prensa de que Rajoy no se ha puesto en contacto con las autoridades políticas o que Merkel no va a interceder con los jueces para una decisión u otra, ¿no? Es precisamente por eso. Evidentemente que no haya una fase gubernativa no implica que entre ellos, se habrán llamado y habrán hablado y discutido sobre la cuestión, pero en términos legales no pueden hacer nada. Los plazos son mucho más cortos también, precisamente porque la orden de detención y entrega europea es un procedimiento más automático que tiene unos motivos de denegación que están tasados, y no solamente es que están tasados, sino que además se deben interpretar de una forma muy restrictiva. Respecto a la doble incriminación en concreto, también conviene ver un poco de dónde venimos. Tradicionalmente se distinguían y se siguen distinguiendo entre sistemas de extradición de corte anglosajón y sistemas de extradición de corte continental. Ya os podéis imaginar en cuál nos movemos. Y hay una diferencia brutal entre uno y otro. Y es que en los sistemas anglosajones el juez entra a valorar, por ejemplo, la credibilidad de los testigos, los documentos inculpatorios, la participación del sujeto en los hechos. Es decir, para que se hagan una idea, el juez al que le solicitan la entrega de una persona se pone el sombrero de juez enjuiciador y decide si a esa persona la llevaría al banquillo o si a esa persona la condenaría finalmente. Y esto es un segundo procedimiento dentro de la extradición. Pues en algunos países siguen este sistema, pero en los sistemas de extradición de corte continental, es decir, para que se hagan una idea, en la extradición, no ya en la euroorden, esto es inadmisible. Con lo cual, en el caso de la orden de detención y entrega europea, si en el pasado no lo hacíamos, evidentemente ahora tampoco podemos hacer. Esto conviene tenerlo muy en cuenta. A priori, este sería un cuadro de lo que podría incluir la doble incriminación. La doble incriminación, la han escuchado en la prensa, significa que un hecho sea constitutivo de delito en ambos ordenamientos. Pero claro, ¿cuál es la extensión o el ámbito de aplicación de este principio? Conviene de nuevo también volver a la extradición, echar un ojo hacia atrás para ver si nos aclaramos un poco. Esta distinción que he hecho entre ordenamientos anglosajones, la extradición anglosajona y la extradición continental, hace distinguir entre entrar en el fondo de la cuestión y no entrar en el fondo de la cuestión. Y entrar en el fondo de la cuestión a veces se ha interpretado en el caso Puigdemont de una forma bastante laxa. Entrar en el fondo de la cuestión implica valorar las pruebas sobre determinados elementos fácticos. Y en el caso Puigdemont hay que tener en cuenta que el juez alemán no cuestiona si esos hechos ocurrieron o no ocurrieron. Ni siquiera cuestiona que hubo violencia, dice que sí que hay violencia, lo único que no de una intensidad apropiada como para llenar el campo de actuación, lo penalmente relevante del tipo delictivo. Esta es la escalera, básicamente, que vosotros habéis estudiado, os hemos explicado sobre teoría del delito. Y si pudiéramos entrar en el fondo, podría decir el Estado al que le solicitan una persona que ese sujeto ha cometido el delito bajo los efectos del alcohol y que según su ordenamiento y que como consecuencia no lo entrega. Eso es entrar en el fondo de la cuestión. Eso estaría vetado.
¿Qué otras cosas estarían vetadas? Pues, por ejemplo, determinar si ha ocurrido o no error de prohibición, igualmente. ¿Qué otras cosas? Pues, si el juez del Estado al que le solicitan la persona considera que con esas pruebas él no llevaría a esa persona al banquillo ni tampoco lo condenaría. Cuestiones de índole procesal en atención a principios de oportunidad procesal que tampoco puede tener en cuenta el juez de ejecución. Y repito, esto ya desde la extradición. Hay algunas cuestiones que son un poco más problemáticas, no les voy a negar. Por ejemplo, en sede de antijuricidad, las causas de justificación. Algunos estados continentales hablan de que el hecho tiene que ser antijurídico, con lo cual podrían entrar a discutir las causas de justificación. Por razones que ahora no voy a explicar, yo entiendo que no, así es que me permito esa pequeña licencia, perdón. ¿Qué otra licencia, qué otras cosas no puede entrar? Por ejemplo, cuestiones de amnistía, privilegios. Eso es una cuestión distinta al principio de doble incriminación y, de hecho, en la orden de detención y entrega europea se le da un tratamiento distinto. Luego, lo tenemos que separar. Efectivamente, la propia orden de detención y entrega europea lo ha separado e indica que cuando concurra una amnistía, un privilegio o una inmunidad sobre esa persona, el Estado al que le solicitan la entrega puede negarse. Además, no puede, debe negarse. Es un motivo de denegación obligatorio. La prescripción, que antes se abordaba desde la óptica de la doble incriminación, también se ha sacado fuera de la doble incriminación en la orden de detención y entrega europea. Es decir, solamente se puede denegar una orden de detención y entrega europea cuando los hechos estén prescritos, pero además se requiere que el Estado al que le solicitan la persona tuviera competencia para perseguir esos hechos. De lo contrario, no tiene importancia. Y vuelvo a repetir, vemos que vamos cerrando y vamos eliminando elementos de la doble incriminación. ¿Dónde hay problemas? En las causas de justificación que he dicho antes y, por ejemplo, en el caso del tipo subjetivo. Es decir, ¿puede entrar a valorar el juez del estado de ejecución si el delito se cometió a título de dolo o a título de imprudencia? Yo estoy reflexionando sobre ello ahora mismo porque creo que en determinadas ocasiones puede tener relevancia. ¿Qué ocurre si se solicita un blanqueo de capitales en la modalidad imprudente y hay estados que no lo castigan? Si cogemos los hechos en abstracto incluso, esos hechos no son constitutivos de delito en los dos ordenamientos. Luego, tengo mis dudas y me gustaría decir que no entra, pero tengo mis dudas todavía. Luego nos quedaría, hemos reducido un poquito lo que es el posible ámbito de actuación de la doble incriminación y en sede de tipicidad me interesa ahora, no voy a abordar las cuestiones del principio de retroactividad porque no tengo tiempo, me interesa la norma de conducta, lo que es la tipicidad objetiva, que es lo que tradicionalmente se ha distinguido como control en abstracto y control en concreto, ¿no? Que se confunde muchas veces el control en abstracto con entrar sobre el fondo del asunto, y yo creo que son cosas distintas. Y otra cuestión también peliaguda son las condiciones objetivas de punibilidad que también estudiarían en su momento. Es decir, cuando en un delito se establece un determinado umbral, sobre todo respecto a la cantidad defraudada o respecto al valor de la cosa sustraída, por debajo del cual esos hechos ya no son constitutivos de delito, eso puede plantear problemas, porque lo cierto es que en el sistema de la extradición la Audiencia Nacional estudia este tipo de cosas y no hay ninguna sentencia en la que haya denegado una extradición por no cumplirse esa condición objetiva de punibilidad porque finalmente se cumplía esa condición objetiva de punibilidad. Luego plantea problemas. Para saber qué entra y no entra y si es un control de la doble incriminación respecto a los elementos constitutivos de la infracción más allá de lo debido, conviene estudiar el fundamento que está detrás del principio de doble incriminación. Y se ha hecho tradicionalmente desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del ciudadano, es decir, de la persona reclamada, y desde el punto de vista del Estado.
Desde el punto de vista del ciudadano, se ha alegado siempre que el principio de doble incriminación podía formar parte del principio de legalidad, ¿no? Que es un principio básico, constitucional básico de derecho penal, de tal forma que si se entregaba a una persona por unos hechos que no son constitutivos en ese Estado, se violaba ese derecho. Ya en la extradición, el Tribunal Constitucional lo decía, la lesión a la doble incriminación implica lesión del principio de legalidad, del artículo 25. Pero lo cierto es que este pronunciamiento ya deja de desaparecer en pronunciamientos posteriores. En otros estados se sigue la misma lógica. La doble incriminación no forma parte del principio de legalidad. Y en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hay ninguna resolución reciente, a lo mejor convendría que la hubiera, pero la antigua Comisión de Derechos Humanos, con autos de inadmisión, sí que decía expresamente que la doble incriminación no tiene nada que ver con el principio de legalidad. Y esto es muy importante, ¿no? Porque se dice, no, es que el ciudadano, la persona reclamada, no sabía si esos hechos eran constitutivos de delito. Eso puede tener trascendencia en determinados supuestos, pero lo cierto es que no tiene nada que ver con el principio de legalidad. Luego, el fundamento debe buscarse desde la óptica del Estado. Y al final es una cuestión de soberanía, ¿no? De reciprocidad. Obligar a cooperar a un Estado que no castiga esos hechos como delito implicaría inmiscuirse en su soberanía. Y esto viene de una idea vieja, arcaica, que ya tampoco es así, y es que el jus puniendi es monopolio del Estado. Es decir, es el Estado el único que puede decidir qué es constitutivo de delito y qué no es constitutivo de delito, porque es el Estado el que hace un juicio ético y social sobre lo permitido y lo no permitido en el ámbito penal. Luego, este razonamiento nos lleva, si el Estado A no coopera con el Estado B porque el hecho no es constitutivo de delito en su territorio y lo contrario se considera una injerencia en su soberanía, lo mismo cabe esperar del Estado B cuando sea él quien solicite la cooperación al Estado. Es decir, si tú no te puedes inmiscuir en la soberanía del Estado y exigirle que te entregue una persona por unos hechos que no son constitutivos de delito, desde luego tampoco puedes esperar lo contrario, a la inversa. Y voy a terminar. Termino ya de verdad. Si nos llevamos este fundamento de que es el juicio ético y social que hace un Estado sobre lo que es penal y lo que no lo es, vamos a ver que cuando nos metemos con el caso Puigdemont vais a ver que hay elementos constitutivos de la infracción que si cambian en un Estado y en otro, no cambia ese juicio ético y social del Estado sobre lo que debe ser delictivo y sobre lo que no. Es decir, en ambos casos los dos Estados pensarán que esa persona puede ser castigada por la vía penal. Un ejemplo. Este es el ejemplo del asunto Grunza, ¿de acuerdo? Que también se ha utilizado mucho. Ahí estaba en juego un delito de desobedecer una decisión formal y el delito es exactamente el mismo tanto en la República Checa como en Hungría y el problema era interpretar uno de esos elementos normativos que es decisión formal de tal forma que Hungría lo interpretara como solo decisiones emitidas por órganos nacionales. Claro, como se le solicitaba un acto de cooperación por una desobediencia a una decisión que no había sido emitida por un órgano húngaro, entonces se planteaba al juez si eso violaba el principio de doble incriminación. La pregunta es, ¿realmente la República Checa y Hungría no están de acuerdo en que cuando una persona desobedece una decisión formal debe ser castigada por la vía penal? Claro que están de acuerdo, los dos piensan que ese es el juicio ético y social y ese juicio les lleva a tipificarlo como delito. Con lo cual, más allá de los elementos constitutivos de la infracción. Segundo ejemplo rapidísimo sobre la trata de seres humanos, inspirado en una sentencia de la Audiencia Nacional. Un delito de trata de seres humanos, una persona que se lleva a Alemania, desde Macedonia a Alemania, personas incumpliendo la legislación vigente. El tipo español es ayudar intencionadamente a una persona que no sea nacional de un Estado a entrar en territorio español. Claro, los hechos eran víctimas, las víctimas del delito no entran en territorio español, pero ¿cómo van a denegar ya una extradición porque no se cumple el elemento constitutivo de entrar en territorio español?
El juicio ético y social sobre lo que es constitutivo de delito y no es el mismo. Fin. ¿Realmente España y Alemania coinciden en el mismo juicio ético y social? Pues no lo sé, yo creo que no coinciden en el mismo juicio. ¿Eso significa que no hubiera otras opciones? Había otras opciones, por ejemplo, hacer una interpretación más laxa de lo que es el término violencia, puesto que el fundamento del principio de doble incriminación no está en el principio de legalidad. Luego le permite utilizar otros métodos de interpretación más laxos porque no tiene que ser respetuoso con el principio de legalidad. O la vía que ha comentado el profesor Arroyo respecto a la conspiración de rebelión. Esa es otra opción, pero eso es trabajo del juez alemán, no es trabajo del juez español. Muchas gracias.